Buenos días, familias. Estamos en este martes de alabanzas, de proclamación y exaltación en nombre de nuestro Padre Celestial, de estudio de la palabra y de clamor. El tema de este martes trata pues de los reyes de la Biblia. Me toca hablar en particular de un rey llamado Acab, cuya descripción se nos dice que hasta ese momento, conocido históricamente, había sido uno de los peores reyes de Israel. ¿En qué consistió la maldad de este hombre? Bueno, tendremos que hablar muy brevemente que Israel, bajo el reinado de Salomón, este se inclinó a adorar a otros dioses. La palabra del Señor dice que adoró a Astarte, a Quemos, ídolos de sus esposas, porque dice la palabra del Señor que en su ancianidad se desvió de la fidelidad a nuestro Señor. Estando todavía vivo Salomón, Dios decide que va a romper políticamente en el reinado de Israel. Va a separar pues al reino de Israel. Eso ocurre luego que Salomón muere. Reina su hijo Roboán, hay una rebelión contra Roboán, porque ya Dios había establecido que Israel quedaría separado en dos divisiones. Una se llama las 10 tribus de Israel, denominada el gobierno del norte, y dos, que son Judá y Benjamín, denominadas el gobierno del sur. Como Jeroboam sabía que hasta ese momento Israel tenía un solo Dios, que era Jehová, él estableció una estrategia, estableció pues templos en Israel, estableció un culto, cambió fechas de la adoración a Dios y también hizo lugares altos, montes altos para que la gente acudiera a adorar allí. La diferencia que hubo entre Jeroboam, Inri, eh, Onri y otros reyes que antecedieron a Acab es que mientras ellos utilizaban esto como una estrategia para que Israel no subiese a Judá, a Jerusalén a adorar al Señor, sino que se quedase allí bajo ese dominio, y recordemos que Dios lo había decidido así. La diferencia pues que antecedieron estos reyes a Acab es que ellos lo hacían de manera estratégica, política, de dominio, y en cambio acá lo hizo de corazón, adoró. Y es importante saber que la adoración es rendir corazón, mente, alma y espíritu a Dios. En este caso él lo hizo a un Dios que no era el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Jehová es su nombre. Casado con una mujer pagana, hija de un rey, estableció estrategias políticas para la hora de que Israel tuviese algún conflicto, contar con la mano no de Dios, sino con la mano de reyes. Casándose pues con esta mujer, ella estableció el culto, ya que Acab aprobaba y adoraba a Baal. Ella estableció pues que sus profetas estuviesen en Israel, los falsos profetas. Levanta Dios un hombre llamado Elías y desafía al pueblo de Israel y a acá mismo a que no esté inclinado su corazón entre dos dioses, entre Baal y el Dios verdadero, Jehová. Conocemos la historia ampliamente, lo que hizo Elías, la manifestación poderosa. Nunca desde Moisés hasta el tiempo, habían transcurrido aproximadamente 120 años más el reinado de Joroboán hasta acá, habían acontecido aproximadamente unos 800 años.
cuando Israel se estableció como nación en el territorio que antes le pertenecía a los cananeos, nunca se había probado, se había hecho evidente una manifestación desde los cielos, como ocurrió en el tiempo de Moisés, hasta el tiempo en que el Señor levanta a Elías para confrontar la idolatría del pueblo de Israel y de este rey Acab. De alguna manera, pienso yo, Acab se vio impresionado de la manifestación y porque Dios había hecho un exhorto al pueblo de Israel a dejar de cavilar entre Dios y los Baales. Conocida la historia es que Jezabel persiguió pues a Elías para matarlo. Yo creo particularmente que acá quedó impresionado e impactado. Algo pasó en el corazón de este hombre. Su cambio no se vio sino hasta casi al final de su periodo. Otra característica que hizo él, aparte de hacer alianzas y de casarse con una mujer que no era de Israel, sino que era de origen pagano, servir a sus dioses, adorar a los Baales, es que él establecía amistades con pueblos que eran aborrecedores de Dios para salir a pelear en batalla. En vez de apoyarse en Dios, se apoyaba pues en reinos que eran contrarios al Señor. Dios envía un profeta para amonestarlo, porque él decía que esos reyes, que no eran de Israel, sino que eran reyes de otras naciones malvadas, aborrecedoras de Dios, él los trataba como si fuese su hermano y su carne. Nos lleva pues entonces a hacer una meditación breve con respecto a nuestras vidas y lo que Dios desea de nosotros. En primer lugar, tomando pues el ejemplo de acá, Dios aborrece cualquier tipo de idolatría. Puede ser que nosotros no nos inclinemos a adorar imágenes de yeso, de cartón, de piedra o de madera, tallado en plata o en oro, pero sí podemos estar inclinados a amar, por ejemplo, como dice la Biblia, las cosas de este mundo, amar, por ejemplo, el dinero, que la Biblia dice que la avaricia es idolatría, codiciar y poner en lugar de Dios a personas. Esto también es un nivel de adoración y de declinación a no ser Dios el centro de nuestras vidas. Otra característica que nosotros no debemos imitar es tener yugo desigual en amistad o en unión con personas que no aman a Dios. Hago un inciso, hago un inciso en este momento. Pablo hace un llamado a que si un creyente cuando llega a los pies de nuestro Señor arrepentido y deseoso de obedecer a Dios, está casado con una persona que no es de la misma fe, Pablo dice que no debe separarse, no se debe incurrir en esto. Entonces, esto añadiría más mal que bien. Lo que se nos dice es que estando ya en la fe y conocedores de la palabra del Señor, pues nosotros tengamos amistad con personas que no son de la misma fe. Hay que predicarles la palabra de alguna manera, ellos van a llegar al Señor, pero no debemos llamarlo carne de nuestra carne o hermanos nuestros cuando sabemos que su vida es de aborrecer al Señor, de hacer ídolos que Dios no ordena. A ese tipo de yugo en amistad o de matrimonio es a lo que Dios se refiere. No debemos unirnos. ¿Cuál es la razón? Pablo lo dice. Creo que esa está en primera carta de Corintios, pero no recuerdo exactamente el pasaje, si los debo. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ajá, ahora preguntamos. ¿Hay hombres en estos tiempos que estén reinando, gobernando, siendo presidentes de naciones con las características de acá? Sí,
sí los hay. Es el común denominador. Vemos naciones como la China, que su dios son los dragones. Vemos naciones como en el Medio Oriente, que su dios es Alá. Vemos, por ejemplo, el caso de la India, donde se calcula que hay más de 1 millón de ídolos. Entonces, sí los hay. Pero se me olvidó hablar de algo brevemente. Cuando el Señor está estableciendo la ley a Moisés para que el pueblo de Israel amara y obedeciera a Dios, Dios había destinado 4 tipos de castigos para el pueblo si se desviaba de adorar a Dios a los ídolos. Eran la espada, que representa la muerte, la, el hambre y la pestilencias, enfermedades que aquejarían al pueblo de Israel, y por consiguiente vemos que grandes naciones como la India hay una cantidad de miseria en esa nación, como ejemplo palpable de que adorar a ídolos y servirles y honrarles acarrea esto todavía: muerte, destrucción, espada, hambre y enfermedades. Nos toca pues a nosotros hacer esta oración en esta mañana para rogarle a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Hago la oración. Padre Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, te exaltamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Deseamos ponerte, Señor, y pedirte antes que todo perdón por todos los hombres que gobernaron este país y se inclinaron, Señor, a la idolatría, tanto a la idolatría de imágenes, Señor, como a otras falsas religiones, Señor, que usted sabe cuáles son. Queremos rogarte que perdones este pecado del pueblo de Venezuela que es dado a la idolatría. Nosotros somos ejemplo vivo que usted castiga esto porque usted lo llama maldad, Señor. Y nosotros estamos viendo que estas naciones de América Latina, dada a la idolatría, lo que predomina es la espada, que es la muerte, la guerra, los asesinatos, Señor, y también pues el hambre, la miseria y las enfermedades. Es lo que permea en América Latina por causa, Señor, de la idolatría. Te pedimos que levantes hombres, Señor, que por lo menos tengan temor a tu nombre, Señor, y se aparten, Señor, de idolatrar imágenes o de rendirle culto, Señor, a dioses falsos, para que Venezuela, Señor, en este momento que te estamos orando por esta nación en particular, no siga acarreando esta maldición terrible, Señor. Perdona los pecados de los que gobernaron anteriormente a Venezuela. Perdona esta maldad de los que están gobernando actualmente en Venezuela. Te pedimos perdón. Nos humillamos, Señor, pidiéndote perdón, porque aprendimos también de acá, Señor, que a pesar de haber llevado esta vida, en la postrimería de su vida, Señor, se humilló y reconoció que usted era el Dios único, real y verdadero, y alcanzó el perdón, Señor. Alcanzó el perdón porque usted es un Dios de amor y de perdón, Señor. Te rogamos, Dios mío, que nos ayude a seguir orando para que haya libertad en cuanto a la predicación de tu palabra en los países de Latinoamérica y en América completa, Señor. Gracias por este día, te damos el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, familias.